Bienvenidos nuevamente a nuestro canal Dios, nuestra prioridad. Vamos a darle continuidad al versículo 1 del Evangelio de San Juan que habíamos dejado en el programa anterior, que nos estábamos hablando del verbo, donde nos quedó muy claro que estaban hablando era de Jesús, ¿cierto? Donde decía, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios, y después nos fuimos más adelantico donde en el versículo 14 donde dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad. Ahí nos da la veracidad de que estaban hablando de Jesús, desde que era el principio, era el verbo. Siguientemente leemos de que dice, a partir del versículo 4 del mismo capítulo 1 del Evangelio de San Juan, dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la dominan. La luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él. Pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Por eso fue que los judíos, que no tenían en ese tiempo la potestad ni la autoridad de ejecutar a nadie, utilizaban los romanos. Entonces los judíos acusaron a Jesús y lo entregaron a los romanos para que lo mataran. Eso fue lo que vimos ahora en conmemoración en Semana Santa. Por eso dice, a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Fue una cosa tremenda, porque los mismos religiosos, los mismos sacerdotes de esa época rechazaron a Jesús. Entonces el Señor nos dio la oportunidad por medio de Jesús que fuéramos sus hijos. Desde el versículo 12 lo corrobora la palabra. ¿Cómo es que verdaderamente somos hijos de Dios? Porque de otra manera seguiremos siendo criaturas de Dios. Dice el versículo 12, mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos no nacieron de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de hombre, sino de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Esa gloria que vimos en Jesús, que nos lo manifiesta la palabra, poder hacer los milagros que hizo era porque verdaderamente era el mismo Dios en él, el Espíritu de Dios en Jesús. Dios se movió en Jesús. El amor más grande de Dios, regalarnos a Jesús. Por eso yo soy enfático en algo y digo, solo Cristo basta. ¿A qué vino? ¿Cuál fue el propósito redentor de Dios en Jesucristo? ¿Cuál fue verdaderamente la esencia de todo lo que está compendiado aquí en la Escritura? Vino a perdonar, a salvar, a rescatar lo que estaba perdido. Por eso dice, mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese fue el propósito de Dios. Ese fue lo más relevante de toda la historia que nos narra este precioso libro de las Escrituras, de las Sagradas Escrituras, de la Santa Biblia. Que el Señor se dispuso, se rebajó a hacerse hombre por amor a nosotros y rescatarnos, porque por nosotros no era imposible hacerlo. Necesitábamos un sustituto que llevara todos esos pecados en sí mismo. La palabra lo dice en muchas partes. No voy a ello ahora porque nos tomaría mucho tiempo, pero la palabra lo respalda en muchos apartes de versículos, en varios capítulos de la palabra, de que a eso vino, a rescatarnos. Él se entregó a sí mismo por rescate a nosotros. Él llevó en su cuerpo el pecado nuestro, en sus llagas. Por sus llagas fuimos sanados, por ese azote, por esa muerte, por su sangre. Él nos compró con su sangre. Entonces, es lo que debemos estimar. Por eso es la importancia de Jesucristo, que solo Cristo basta.
porque realmente no tendría sentido Dios haberse tomado todo ese trabajo por amor a nosotros e ir a otras cosas, a otros atajos, porque es que es la palabra, verdaderamente. No es tanto una religión, no, es una relación personal e íntima con Dios a través de la santa palabra. Es el único libro que nos puede hablar de Dios en todas sus partes, en toda su estructura, en todo de lo que en voluntad Él quiso en su plan redentor para nosotros. Yo quiero que meditemos en este día sobre la cruz, pero la cruz vacía, la cruz donde ejecutaron el autor y consumador de la fe por la salvación del mundo, a Jesucristo, que resucitó el tercer día y está sentado a la diestra del Padre en su gloria. Entonces, todo aquel que cree en Él, que lo acepte, se hace hijo de Dios. No existe otra forma. No podemos decir, no, todos somos hijos de Dios. No. La palabra está diciendo algo que es bastante relevante. Entonces, es una invitación, qué bendición uno poder decir, soy hijo de Dios, del que lo hizo todo, del dueño de todo, y creerlo verdaderamente, y vivirlo. Ahí es donde se marca la gran diferencia de una vida diferente a la que venimos llevando. Hay una transformación real de nuestras vidas. Espero que hayan sido bendecidos con esta palabra. Los invito nuevamente para mi próximo programa, donde seguiremos esta saga del Evangelio de San Juan, que es precioso. Dios los bendiga, que el Señor los acompañe, que el Señor los rodee y selle en su corazón este momento tan precioso que nos regala ese recurso inagotable que es su palabra. Dios los guarde.